hacer, vamos a decir, complementos modales, vale decir, podríamos programar de manera que, en este caso, cuando el tren metropolitano, si es que funciona, si es que opera, esté pasando, por ejemplo, por la Capitán Ustaris, kilómetro 4, y al fondo, a la zona sur hay por lo menos unas urbanizaciones de 6.000 personas, se haga de que el transporte vial urbano, no va a llamar carretero, vial urbano, tenga la posibilidad de conectarse justo cuando esté pasando este sistema de transporte férreo. Entonces podemos utilizar de manera coordinada y combinada, sí se puede. Tenemos las unidades individuales. Dice, en una sola unidad la fuerza motriz y el espacio que se destina a la carga o los pasajeros. Por ejemplo, una unidad como esta podría ser el Puma Qatari. Por favor, yo voy a traer mi matecito, díganme, le estoy escuchando, si podría ser o podría tener esta característica el bus Puma Qatari de la ciudad de La Paz. Bueno, no me han querido responder. Sí, ese sería un ejemplo. Y por supuesto no se destina a cargas, sino a pasajeros. Puma Qatari. Claro, no es la imagen, pero es parecido. Las unidades acopladas son múltiples. Por ejemplo, esta es la unidad que mueve a todas estas otras unidades. En este caso, por la imagen vamos a suponer que es unidad de transportadora de carga, por la imagen. Pero no solamente es carga, por si acaso, estamos viendo acá el tren metropolitano tiene la misma característica. Y los sistemas de flujo continuo, propulsión estacionaria. Es lo que les dije, ¿verdad? No existe un vehículo entendido como tal, flujo continuo. Las características tecnológicas. Un momentito, por favor. Bueno, dice que cada transportador, como es normal, tiene sus ventajas y sus desventajas en la operación que realiza. Y esto uno lo tiene que analizar bien para saber qué sistema de transporte va a utilizar. Y normalmente dicen, se ven los grados de libertad, los sistemas de guía, la fuerza de propulsión, la resistencia a la misma, la estabilidad y flotabilidad, la capacidad, la velocidad, los efectos en el medio ambiente y la facilidad de conducción y la maniobrabilidad. Todo esto que vamos a ver pues en varios videos. Primero vamos a tener que ver las 3 leyes de Newton que ustedes han tenido que llevar en Física 1.
Sin embargo, ¿qué es lo que podemos intuir? Por ejemplo, dice grados de libertad. Ustedes ya han debido llevar, por ejemplo, isostáticas o han debido ver seguramente diferentes tipos de grados de libertad de una viga, ¿no ve? Pero bueno, nosotros, por ejemplo, podemos poner como unidad de análisis un avión. Y por favor, les pregunto, y hace rato una compañera de ustedes, y muchas gracias por responderme, de verdad, ella o cualquiera de ustedes, por favor, intercambie criterios conmigo. Se les ha dicho que ustedes deberían tener vamos a decir, la capacidad de ir leyendo por lo menos ya las diapositivas, si es que no les gusta leer más, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece? Nos vamos a imaginar un avión. Si ustedes quieren un avión de guerra bueno, díganme, ¿puede desplazarse verticalmente? Por favor, les estoy preguntando y contéstenme. Sí, ingeniero. Bueno, sí, por ejemplo, hay aviones de despegue vertical, o sea, Harrier del Reino Unido, por ejemplo. Pero no solo eso, los rusos también tienen. Pero dicen que son demasiado pesados y que necesitan mucha carga de combustible. Bueno, muy interesante. Les pregunto, ¿los aviones pueden desplazarse horizontalmente? Sí, también, Inge. Sí, ingeniero. Y dime, ya me parece, ya son 2 grados de libertad. ¿Y se pueden desplazar dando media vuelta? Depende si son los avioncitos de guerra de los Estados Unidos, sí, Inge, pueden hacer piruetas en el cielo. Sí, también Bueno, claro, entonces, no los aviones de pasajeros, por supuesto. Por eso les dije a un inicio, vamos a suponer que son avioncitos de guerra, ¿no ve? Y les puse como ejemplo el Sea Harrier. O por ejemplo, el Sukhoi 51, que dicen que es el avión que ha desarrollado más velocidad. Puede ser que me equivoque, pero está como los 2.700 kilómetros hora. Es el avión más veloz. Wow, grande, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Lo que significa grados de libertad, fuerza de propulsión. Y solo hay que ver y vamos a ver las 3 leyes de Newton, ¿sí? Eso tenemos que entender. Hoy día quería colocarles, pero ya no voy a volver atrás. No pude colocar, me van a disculpar, ya saben por qué. Pero lo vamos a ver igual. Efecto de resistencia en los transportadores. En los ferrocarriles hay, sí, pues. ¿Y cuál vendría a ser la resistencia en los ferrocarriles? Las rieles por las que se desplazan, ¿verdad? ¿Es así? sí. Podría ser, sí, gracias, sí, sí, gracias. Sin embargo, si este es uno de las fuerzas de resistencia que hace de que no se pueda desplazar a grandes velocidades, esto también tenía preparado. Vamos a ver el tren que levita, dice que no, bueno, ya podemos decir levitación a unos centímetros, y es el tren que va de Shanghái al aeropuerto, que son más de 30 kilómetros, si no me equivoco, y recorre en menos de 5 minutos. Su velocidad alcanza hasta más de los 400 kilómetros por hora, porque han generado esa tecnología que permite, entre comillas, lo que significa levitar. ¿Qué les estoy mostrando con esto? De que esto de resistencia han tratado de disminuir. Por supuesto, no es la única resistencia en los ferrocarriles. El aire también es el aire, ¿verdad?
Sin embargo, por supuesto, es de menos impacto, pero igual tiene pues un impacto. Por eso es que llaman modelos aerodinámicos. Les pregunto a ustedes. ¿Esto tendrá un diseño aerodinámico? No, ingeniero. No. No, pues fíjense, no está así, para que vengan, ¿no ve? ¿Está entendido? Este no tiene, este trencito no tiene. Y por supuesto ahora entienden por qué los trenes de alta velocidad tienen ese otro tipo de diseño aerodinámico, porque por supuesto hay resistencia del aire, pero no es el único, ni es el más importante, pero igual es una fuerza de resistencia. ¿Se ha entendido? Resistencia en los automóviles. ¿Quiénes ven Fórmula 1? ¿Ustedes han visto Fórmula 1? Sí. Sí, Bueno, ahí está los modelos aerodinámicos, ¿verdad? No solo la resistencia del aire, sino también la resistencia del pavimento. Por eso tienen bastantes tipos de llantas, ¿verdad? Con eso mejoran las velocidades. Resistencia en los navíos. Bueno, la verdad es que no tenemos ni mal, pero no mentir. Entonces, hay pues los modelos, ustedes han debido ver esas motonáuticas, que son motitos nomás, y fíjense el diseño que tiene, ¿sí? Pero en este caso, el fluido no solo es el aire, sino es el agua también. ¿Qué más tenemos? La resistencia en las aeronaves. Bueno, eso ya será del aire, en la más importante. en la fuerza de levante. Y de elevar, dice, me parece bien, pero haz de cuenta que ya es elevado en la aeronave. ¿Qué resistencia es la que debe vencer más? La del aire, ¿verdad? Por eso hablamos de velocidad Mach, 2 Mach. 2 Mach llega a los Sukhoi 51, aviones rusos de guerra. Resistencia en las tuberías, pues hay diferentes fórmulas de Hazen-Williams, ustedes han debido ver para el diseño de un sistema de agua, por supuesto hay resistencia en las tuberías. Y finalmente, si yo voy a utilizar bandas transportadoras, va a haber también resistencia en las bandas transportadoras. La fuerza propulsora de la evasión, ahí tenemos unidades motrices principales, índice, pendiente y elevación. Fíjense, un rato me voy a quedar acá para mostrarles cómo en las normas que ya se deberían actualizar de la Administradora Boliviana de Carreteras sobre carreteras urbanas, no. Carreteras rurales, ya. Pero que pueden ser apropiadas también a las carreteras urbanas. Por ejemplo, la avenida Blanco Galindo, ¿es una carretera urbana o es una carretera interurbana? Les pregunto. Por favor, alguien díganme. Interurbana, ingeniero. ¿Por qué interurbana? Porque pasaría por distintos centros, ¿cómo sería? Diferentes ciudades. Aunque ya se están integrando como un eje metropolitano, se podría decir. Ya, no está mal tu concepto, pero lo vamos a acomodar mejor, ¿te parece? Ahora sí, vamos a ver. En la avenida, primero cuando se habla de avenida estamos hablando de los flujos en ambos sentidos. A eso se llama avenida. Calles en un solo sentido. Segundo, cuando ustedes lean esas normas, por ejemplo, del ABC que tienen que ser ya mejoradas, por ejemplo, hablan de carreteras urbanas e interurbanas o rurales. Y el concepto tú lo has dado porque es interurbano, me parece muy bien. Sin embargo, ellos consideran, por ejemplo, si yo hablo
la carretera Oruro-Cochabamba, estoy queriendo conectar Oruro y Cochabamba. Entonces no se considera las otras, vamos a decir, los otros centros urbanos, pero bien lo has hecho, me ha agradado. Sin embargo, para el ABC, la Avenida Blanco Galindo no es una avenida urbana, sino es interurbana, pero no porque conecte el eje metropolitano, sino porque conecta entre Oruro, entre Cochabamba y Oruro, o si quieres, o Cochabamba La Paz. ¿Se ha entendido? Entonces, esas normas que pueden ser apropiadas, por ejemplo, dicen que las pendientes para esta fuerza propulsora, vamos a hablar de un camión, porque ese sería el camión crítico, esos Catrac, no deberían tener mayor del 11% de pendiente. Y no deberían existir tramos mayores de 500 a 900 metros. Si no, no va a poder. Y cuando se habla de elevación, la mayoría del diseño de los vehículos están condicionadas hasta cierta elevación. Por ejemplo, ahorita puede ser que se me vaya de la cabeza, pero vamos a poner eso. Ustedes tienen que revisar, tienen que investigar. Por decir, a partir de los 2000 metros sobre el nivel del mar, sobre esa elevación, dice que ya dependiendo de cada tipo de vehículo, dicen que van perdiendo esa fuerza propulsora en un porcentaje. Cada 1000 metros, 10%, qué sé yo, eso hay que ver en cada tipo de vehículo, pero afecta la elevación y hemos visto que afecta la pendiente. Entonces, qué tipo de vehículos podrían sortear pendientes, por decir, del 15%? Les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de vehículos? ¿Alguien me puede decir? Por favor, díganme. ¿No serán los autos? ¿No serán las vagonetas? ¿Te parece que abrió, por favor, continúe el que abrió el micrófono, por favor? No voy a hablar, habla, por favor. Hola. Vehículos de doble tracción, Inge, o sí o sí normal lo va a hacer. Me parece bien, doble tracción, pero también podrían ir esos vehículos livianos, los automóviles, ¿verdad? ¿Se está entendiendo? Ahora fíjense, como siempre hemos dicho, ahora vamos a ir ligando a la realidad. A vos te pregunto, por si acaso tú has podido pasar el viaducto de la Beijing y Blanco Galindo de norte a sur o de sur a norte. Sí, ingeniero. ¿Y qué te ha parecido la pendiente? Bastante inclinada, pero en la zona sur hay más empinadas. Ahorita vamos a ver, vamos a hablar primero de eso. ¿Qué te parece, como hemos hablado de la zona sur, tú conoces el colectivo 3B? Colectivo. Sí, lo ubico, pero no conozco la ruta. Ya, no, pero conoces, ¿no? El vehículo. Son esos buses que a mí me agradan. Si yo voy, ahora claro, no voy por coronavirus, si iba antes, iba en esos vehículos porque me gustaba. Te pregunto, tú que ya has podido pasar, ¿tú crees que pueda pasar de sur-norte o norte-sur? Yo no sabría decirle, Inge, porque creo que unos son a 10 algunos de esos autos. Y podrían... Ya, pero te entra la interrogante, no me puedes afirmar que sería lo mismo que utilizar un automóvil o un 4x4, ¿verdad? Ahora yo estamos viendo, estamos analizando. ¿Qué características tiene, por ejemplo, ese tipo de vehículos? Primero que son vehículos de transporte mediano, ¿verdad? Lleva entre 30 y 40 pasajeros. Segundo, son unidades
no muy nuevas, ¿verdad? Datan del año 1980 y tantos, para decir. Es cierto que podría ser a gas o podría ser a diésel, dependiendo del tipo de combustible. Sin embargo, recogemos la norma de las carreteras interurbanas y hemos dicho que no debería ser mayor a 11%. Yo he medido, porque ustedes deben hacer eso, deben aprender a investigar, y resulta que mal medido lo que quieran, yo te podría asegurar que está por encima del 15%. Eso sí te puedo decir. He medido más, pero suponiendo que haya un margen de error. ¿Qué característica más tiene ese tipo de transporte, amigo o estudiante? ¿Qué característica más tiene, por favor? Es transporte público, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, conclusión. Cuando yo les voy a hablar de políticas públicas de vialidad que deberíamos implementar en las ciudades, en este caso, en la ciudad de Cochabamba, estamos viendo que esas políticas públicas no responden a lo que debería responder. ¿Cómo es eso? ¿Me está tratando de marear? No, sino deberían estar diseñadas para los sistemas de transporte público. Y dime, ¿eso ha sido diseñado para eso? ¿Puede pasar el 3B? No. Bueno, entonces gastamos plata sin saber lo que es planificar. ¿Se está entendiendo lo que les quiero decir? Pero no solamente vean eso. Yo todos los días paso por el puente Cobija, o el distribuidor Cobija, perdón, y miren el ancho del carril. Es exactamente 3 metros. Si yo quiero tener velocidades encima de los 30 kilómetros por hora, debería tener por lo menos anchos mayores a 3 metros, aun cuando en la norma te dice que el ancho debería variar de 3 a 3,65 por carril. Sin embargo, también está en función de la velocidad. Entonces, si yo voy a velocidad, yo tengo miedo, no quiero ir en paralelo con otro tipo de vehículo. Pregunta, ¿está diseñado, a vos te pregunto, ya no te molesto más y vamos a ir concluyendo, ¿está diseñado para transporte público? No, ingeniero. Entonces, Muy ¿qué mal. estamos tirando plata para que yo pase con mi vehículo? ¿Eso es lo que deberíamos hacer? Por supuesto que no. Hemos visto que la calidad de vida viene por tener sistemas de transporte masivos, pero eficientes. ¿Se ha entendido? Si eso no estamos entendiendo en esta asignatura, prefiero retirarlo. ¿Se ha entendido? Vivimos en Cochabamba. ¿O tú dónde vives? Hola. Quillacollo. Pero igual, es un centro urbano. ¿Es así o no es así? Bueno, pues por favor, vayamos pensando de esa manera, ¿sí? Y no solo porque ya les he pasado, por favor. Con esto concluiré contigo, yo no te pregunto más. ¿Has visto ese video de atasco o no has visto? En la Ciudad de México. No, no, ingeniero, no lo vi. Entonces, por eso no has podido entender rápidamente. ¿Quiénes de ustedes han visto ese video de los atascos de la Ciudad de México? Era 5 minutos. Por favor, alguien que abra su micrófono, si no está durmiendo, por supuesto. Por favor, abran pues, le estoy pidiendo por favor. Por favor. Bueno, no quieren. Todo esto de guía y manejo, apoyo, flotación y estabilidad. Voy a ver primero cuando les dé las 3 leyes de Newton y les dé un par de videos más para ver y entendamos rápidamente. ¿Hemos comprendido?
¿Sí? Bueno, fíjense qué bonito estamos. Ya estábamos en el 7. Casi da gusto manejar, avanzar con usted. Soy feliz con usted. Por favor, hasta ahora preguntas. A ver, vamos a ver. Gracias por participar, Alejandra, Paola, Carol, Johnny. Muchas gracias. ¿Preguntas? Ingeniero, disculpe, en los medios de transporte, por ejemplo, en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, por ejemplo, aquí en Cochabamba, ya que no hay muchos pendientes como en La Paz, los medios de transporte yo pienso que cambiarían, ¿no? Tanto como que serían a gasolina, a gas y todo eso, ¿no? Tienes toda la razón, debería cambiar. Sin embargo, y yo te pregunto, y gracias por preguntarme, ¿qué es lo que le hace a un propietario o al chofer de un transporte público utilizar un sistema de combustible u otro, vale decir gas o diésel o gasolina? Uno. Y segundo, les he dicho en la unidad 1 de que si yo agarro el RUAT de la ciudad de Cochabamba, en términos groseros, el 85% está inscrito como vehículo privado y el 15% como vehículo público. Parecería que estuviésemos recogiéndonos de un día viernes, de verdad les digo. Resulta que veo la realidad y es al revés. El 85% es transporte público y el 15% transporte privado. Eso es lo que veo. Esa es una de las causas, por ejemplo, para que ustedes vean de que estos medios de transporte vial terrestre no son los más adecuados. ¿Por qué? Porque han sido, como les diría, por problemas económicos adaptados, por supuesto, mal adaptados. Pero hay algo más que quiero que me escuchen. Y fíjense, esto es importante. Santa Cruz, por haber planificado el crecimiento de su ciudad en base al sistema de los anillos, ya tenía toda la infraestructura. Le ha sido fácil, por ejemplo, ahora implementar de manera piloto los buses de transporte rápido. ¿Qué característica tienen? La misma que la del tren metropolitano. Son transportes masivos. ¿Se ha entendido? Ahora no sé no sé en qué quedamos contigo, perdón. Dime si te respondí algo o tal vez me quedé con algo que no te pude responder. Hola. Sí, muchas gracias, Inge. Bueno, a ver, vamos. Bueno, entonces voy a programar videitos para el día viernes, ¿ya? Que nos van a ayudar desde los conceptos imprescindibles, leyes, las 3 leyes de Newton, hasta una aplicación, ese tren que, entre comillas, levita a un par de milímetros, prefiero hablar así para no equivocarme, y que desarrolla velocidades mayores a los 400 kilómetros por hora. Bueno, con todo eso, preguntas, y si no, nos vamos saliendo poco a poco. Buenas noches, ingeniero. Una consulta. Bueno, solicitud. No sé si podría subir ya el contenido de la segunda unidad para estar viendo y ya proponer preguntas también. Por supuesto, voy a subir. Les he pedido disculpas. ¿Por qué razón? Porque les he dicho que llego a mi casa, entro a la máquina, se me cuelga la máquina, pensé que tenía que ir a un técnico, dije, no les voy a poder dar clases, muy preocupado, más bien, hurgueteando he podido entrar. He querido conectarme y no quería conectar, seguramente es porque tuve problemas con hardware, me imagino,
no quería entrar a Tigo. He querido meter, menos mal que tengo Comteco, más estaba queriendo meter Comteco y entrar Comteco. Entonces, por eso he entrado a las 19:00, exactito, perdón. Entonces, ese fue mi problema. Tenía otra planificación, que he hecho un plan de contingencias, pero creo que hemos ido avanzando bien, ¿sí? Hola. Les voy a... Hola. ¿Está bien? Está bien, Inge, muchas gracias. Sí, Estaremos atentos. Ya. Les voy a subir mañana, ahorita estoy molido. Mañana voy a subir, ¿ya? Jueves, en la noche. ¿Alguna pregunta más? Por si acaso, es lo único que tenía que hacer. Pasar de borrador y ya pasé, pero se me ha ya en serio estaba muy preocupado. Pensé que se había jodido mi máquina y ahí sí no íbamos a pasar clases hasta la próxima semana. Más bien se arregló. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.